saludarla primero. ¿Cómo está, doctora? ¿Todo bien? ¿Su fin de semana? Trabajando. Todos trabajando. Fines de semana, every day, 24 hours. Miren, hoy la doctora trae un tema interesante, nos va a orientar porque yo ni siquiera sé mucho sobre el tema y se trata del síndrome de Torch. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el síndrome de Torch? Pues la doctora nos va a explicar qué es este síndrome, sus derivaciones, sus causas, las consecuencias, los síntomas, a quién afecta, si hay una situación genética de por medio. Y ella va a empezar explicándonos a nosotros qué es el síndrome de Torch, doctora Evelyn Quesada. Así es. Buenas tardes. Gracias, Adelaida. El síndrome de Torch es un conjunto de enfermedades que pueden tener diferentes orígenes, o sea, diferentes causas, y afectar a una sola, o sea, puede dar síntomas parecidos, o sea, puede ser muy letal en algunos casos y dar síntomas parecidos, pero la causa que va a producir esto puede ser un virus, una bacteria o alguna otra. Cuando hablamos causa de síndrome, por ejemplo, porque cuando uno se pone a buscar en el internet, el síndrome de, qué sé yo qué, síndrome, ¿por qué le ponen síndrome porque a una enfermedad? Porque una misma etiología va a afectar Varios componentes del organismo. Exactamente, o sea, es como algo que te va a afectar, te puede dañar, por ejemplo, el hígado, pero también te puede dañar el páncreas. Ok. Y eso es, por ejemplo, parte de lo que sería el sistema digestivo, pero al mismo tiempo te puede afectar el cerebro, que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema digestivo, o sea, ¿me entiendes? O sea, que tiene la capacidad de afectar diferentes órganos, o sea, esa misma entidad. Entonces, la persona puede tener diferentes manifestaciones clínicas, aunque sea una sola persona. Okay. O sea, como una gente que entre y que roba en la casa. Pero tú no has visto que, bueno, el otro día me comentó una profesora que en su casa se le entraron, le robaron el dinero, le robaron las habichuelas que ella iba a hacer, le robaron. ¿Cómo que las habichuelas? Sí, las habichuelas, le llevaron las habichuelas crudas, le llevaron la leche, le llevaron el azúcar, pero también se llevaron la máquina de batidora que ella había traído a la capital. Ella estaba en su casa de un campo. Y a todas sus amistades le llevaron, por ejemplo, el dinero y prendas. O sea, afectó, o sea, arrasó él o los ladrones. O sea, no tuvo, por ejemplo, preferencia por dinero. No fue un objetivo específico. Exactamente. Sino que hubo cosas colaterales que se involucraron en el robo. Pero mucho daño, ¿por qué? Porque hubo que salir al pueblo a comprar las habichuelas. Entonces, cuando... No te rías de la que eso es serio. Cuando ella me dijo eso, digo, yo no me diga, profe. Y le pasó eso a una conocida mía. Entonces, los síndromes es más o menos así. Te puede afectar diferentes órganos, pero es una misma entidad. O sea, Okay. es una sola cosa que te va a hacer impacta varias. Exactamente. Pero ya centrándonos en Torch. Exacto. Entonces, ¿qué es Torch? Entonces, Torch es un conjunto de es como una como siglas, como WAS, UNIBE, por ejemplo, así que son las siglas de algo. Entonces, en esta va a ser de enfermedades tanto de tipo parasitario como también de tipo bacteriano, como también de tipo viral. Entonces, esto me puede afectar a la población mía. ¿Cuál? La de los bebés, los recién nacidos. Entonces, estos niños pueden adquirir la enfermedad a través de la madre. ¿Es genética? No, es por contaminación. Okay. O sea, por contaminación en el sentido de que la va a pasar la madre si la madre se afecta durante el embarazo. Entonces, se habla de que es congénito. La diferencia entre congénito y genético. La gente dice, mira, las enfermedades congénitas.
Esto es en vivo, señores. Sí, estamos Esto es en vivo, esto es en vivo. Entonces, está la diferencia entre las enfermedades genéticas y las congénitas. Genética es que te la va a pasar tu abuela, tu bisabuela. Hereditarias. Exacto. Y la congénita es que se presentan en el momento del nacimiento. O sea, un defecto al momento del nacer. Ok. O sea, que puede ser en la primera parte, o sea, pueden ser alteraciones que pueden suceder dependiendo de los trimestres. O sea, que el embarazo se divide en trimestre, primer trimestre, segundo y tercer trimestre del embarazo, ¿verdad? Los 9 meses. Entonces, dependiendo en cuál etapa del embarazo la madre adquiera la enfermedad por cualquier situación o antes de estar embarazada y ella tiene esa enfermedad y sale embarazada, o sea, ya afectaría ahí en el primer trimestre. Bueno, entonces, si no se trata, entonces esa madre puede tener un niño afectado con alguna de estas entidades que componen el TORCH. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo se dan cuenta que la madre, por ejemplo, padece del síndrome de TORCH? Entonces, lo importante de esto es el chequeo rutinario. Es súper importante que las embarazadas tengan su control rutinario con su obstetra, porque el obstetra es quien le va a realizar estas pruebas a la madre para determinar cómo va el niño. El único detalle es que muchas, aproximadamente un 70 o un 80% de algunas de esas enfermedades son asintomáticas cuando la madre la desarrolla. O sea, ella no va a presentar síntomas Que ni cuenta se da. que no se dan cuenta. Entonces, el niño en el momento del nacimiento puede presentar los síntomas inmediatamente al nacer o a los 15 días después del nacimiento. Entonces, el TORCH, T-O-R-C-H, así mismo, TORCH, ¿verdad? T-O-R-C-H. TORCH va a incluir una serie de siglas. La T va a ser para la toxoplasmosis. Ok. Ustedes han oído hablar de la toxoplasmosis, que es la enfermedad que se produce cuando uno entra en contacto con alguna comida infectada, por ejemplo, de gato que tenga el toxoplasma. El parásito este. Entonces, por ejemplo, mira, aquí, viste, esta es un parásito. Por ejemplo, el toxoplasma. La T de la TORCH. La T de toxoplasmosis. Entonces, la O va a ser para otras. ¿Por qué? Porque aquí, en la toxoplasmosis, yo voy a encontrar varicela. La famosa varicela, que antes le decían viruela. Ay, sí. Terrible. Exacto, pero que su nombre correcto es varicela. Pero aquí yo me puedo encontrar con la enfermedad que me produce el paludismo o la malaria, me puede producir la tuberculosis, pero también me puede producir algo que es de transmisión sexual, que es la sífilis. La sífilis se va a incluir dentro de esta. Al igual, dentro de la O, de otras. Exacto, la sífilis. Otras enfermedades derivadas del síndrome. Exacto, y es una de las más frecuentes. Oh, Dios. Se sospecha en el TORCH, pero no solamente la sífilis, también tenemos el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, se va a clasificar dentro de esta que va en lo de las otras. Entonces, la R o la R en este caso es para ¿quién? Es para rubeola. Okay. ¿Te acuerdas que la semana anterior estuvimos hablando de la vacuna contra la rubeola, que era la SRP, que era sarampión, rubeola y paperas? Entonces, este también es producida por un virus. ¿Ves la diferencia? Aquí estas son bacterias. Esto es un virus, esto es un virus, esto es bacteria, esto es bacteria. O sea, en el caso de la sífilis, un conjunto de virus y bacterias. Exacto, por ejemplo. Eso es terrible. Por ejemplo, sífilis es bacteria, al igual que la tuberculosis, al igual que la malaria. Virus, por ejemplo, la varicela, el VIH, el toxoplasma
entonces es un parásito. O sea, tú ves la mezcla que hay de cómo se agrupan diferentes enfermedades. Exacto, entonces se colocan porque pueden provocar casi el mismo daño en el recién nacido. Entonces decimos que hay que investigar en ese paciente que tenga un TORCH. Entonces la C en este caso es para quién, para otro virus que es el citomegalovirus. Pero alguien que tenga el síndrome le puede dar todo eso, doctora. No, porque mira qué pasa. Uno la agrupa dependiendo de la sintomatología. Entonces, como los síntomas son tan confusos, porque el paciente va a presentar síntomas que se pueden dar en cualquiera de estas, entonces el médico cuando ve al paciente, el pediatra en este caso, dicen hay que descartar un TORCH. Pero cuando hablamos de que yo voy a descartar un TORCH, ya tú sabes que es lo que yo ando buscando, o sea, es cualquiera de estas. Y por último, yo tengo aquí la H, que es para el del herpes. El herpes. Y que son varios tipos. Exacto. Entonces aquí yo tengo el herpes zóster, que me puede producir afectación en el recién nacido, tanto el herpes zóster tipo 1 y el herpes zóster tipo 2. O sea, el que es el genital y el que es el que sale, el fuego en la boca. O sea, dependiendo, me puede afectar el recién nacido. Ahora, con el aumento de las enfermedades, de los virus, las bacterias, y eso, que se ha incrementado de la noche a la mañana. Entonces, tenemos, por ejemplo, el virus del Zika. El Zika también se ha propuesto que se incluya en otras dentro de lo que es el virus del TORCH. Entonces ahora hablamos recientemente que se llama TORCH CLAP, que también son abreviaturas. Entonces aquí en ese TORCH CLAP se va a incluir la enfermedad de Lyme o de Lyme. ¿Tú recuerdas esa enfermedad que le dio a Thalía? Thalía tuvo una enfermedad que por poco y se muere hace unos años. No. Bueno, es que tú no eres de la farándula. Para nada. Bueno, pues esa enfermedad. Ahí yo estoy nula. Que es también producida por otro parásito, entonces que da mucha fiebre y eso. Aquí casi, que es muy frecuente en Estados Unidos, es una enfermedad mortal y deja muchas secuelas. Sí, Thalía por poco y se fríe. Se incluye ahí, en esa enfermedad, se incluye la enfermedad de Lyme o enfermedad de Lyme. Pero también se incluyen otros tipos de virus, como es el caso del parvovirus B19, que también puede afectar al niño. Como te mencionaba ahorita, que se puede incluir también el virus del Zika. Y de hecho se ha relacionado y se han visto muchos casos de niños, hijos de madre, que tuvieron el Zika, que fueron positivos según la inmunología, la serología al Zika, que nacieron con microcefalia, con la cabeza chiquita. Entonces, la mayoría de estas madres, muchas de estas pueden tener pueden ser asintomáticas. ¿Cuándo va a ser el momento en el cual la madre puede contraer esta enfermedad? Puede ser a través de la placenta. Tú sabes que el niño se va a alimentar por todo lo que le llega por el cordón umbilical, o sea, a nivel transplacentario, o sea, que pasa a través de la placenta. La madre puede contaminarse, por ejemplo, con la toxoplasmosis porque comió una comida que estaba contaminada con una carne mal cocinada, que eso es muy importante, la cocción de los alimentos y tener la bioseguridad, o sea, de comer alimentos seguros. Esa carne media, qué sé yo qué. Esa carne cruda y esa cosa que de se carne, le dé rojo así. No, eso no es recomendable. Jesús santísimo, yo no puedo. Entonces, siempre bien hecha. Exacto, como dicen los gringos, well done. Well done. Entonces, esa carne mal cocida está expuesta. Entonces, si la madre tuvo la contaminación o la ingestión, por ejemplo, de esta
en el caso de la toxoplasmosis o de cualquier otra, a través de la placenta ella le va a pasar esta enfermedad al bebé. Pero también el niño puede contaminarse a través de quién, a través del canal del parto. Si se determina que la madre al momento de nacer. Exacto, en el momento en el cual ya si es un parto normal o cesárea, se contamina como sea. No, sí, por eso en muchos casos se prefiere hacer la cesárea, pero te dije, hay algunos casos que no sabemos, ¿tú ves? Pero en el caso de que se hace un parto por vía del pasar por el canal del parto, el niño se puede contaminar. Pero también puede ser que la madre se contamine por vía genital. Entonces, o sea, aquí entonces nosotros decimos que el bebé tuvo una contaminación de forma ascendente, o sea, que fue subiendo desde abajo para arriba. ¿Por qué? Porque va a través de lo que es subiendo el canal o sea, a través de la placenta. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando es por vía ascendente, la placenta es lo que cubre el niño. Sí. Entonces, es como una cubierta. Entonces, ahí se hace una infección de esas membranas que forman la placenta. Entonces, hablamos de que puede haber una coriomionitis, o sea, una infección generalizada. Entonces, esto, a través de la placenta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso puede provocar que la placenta se rompa. O sea, hasta con menos tiempo. Exactamente. Entonces ahí hablamos de que hay una rotura prematura de membranas, porque las membranas es lo que rodea al bebé. Entonces, esa rotura prematura de membrana, o sea, antes, por eso lo del prematuro es antes de tiempo. Que va a ocurrir antes del tiempo exacto que le toca a ese niño para nacer. Esas son las formas en cuanto a la madre le pasa la enfermedad al bebé. Durante el embarazo, en el canal del parto o que sea por vía ascendente. Ahora bien, la sintomatología de cada una de estas enfermedades son casi todas comunes. Sí, porque todo eso como que viene a uno Exacto. A confundir, hay que explicarlo. Exacto, entonces la sintomatología, unas van a ser más agresivas que otras. ¿Por qué? Porque hay ¿Se pueden presentar varias de estas manifestaciones o se presenta una sola? ¿Cómo pasa eso con el bebé en el caso de que la madre le transmita el síndrome? No, puede ser una sola. Puede ser una sola. Una sola, puede ser por ejemplo un citomegalovirus o una rubeola, pero saludamos a José Ramón Medrano, que está desde temprano, Dani, y a Roberto Arnold, que dice que es el caballo del sur, con la Z siempre, desde San Juan. Un abrazo a todos. Sí, la gente Seguimos. del sur. Sí, saludo a mi gente del sur, caramba. Entonces, las personas que, o sea, los niños que adquieren una de esta infección, porque puede ser cualquiera, eso es como el juego de cartas, que todo el mundo anda buscando el pi, cualquiera que te toque. El peligro de esta es que muchas de estas van a terminar en abortos. Ups. Sí, porque si se le rompe la placenta antes de un tiempo prudente, pues entonces, ya hay un aborto. Exacto. Hay niños que terminan en aborto. Hay niños que nacen muertos. Ay, Dios. Por eso se hablan de que son natimuertos, o sea, son niños que nacieron muertos. Que se crían y todo, pero no llegan al final. Entonces se debe de investigar en la madre si tuvo alguna. A veces esas son causas que producen. Y a modo así, qué sé yo, de rutina, ¿no se le hace el chequeo para determinar si está presente alguno de estos? Sí, pero por ejemplo, alguna de estas no te va a dar la sintomatología. Ese es el peligro. Entonces, por ejemplo, hay alguna forma de contaminarse con alguna de estas enfermedades es, por ejemplo, haber recibido una transfusión de sangre reciente
una transfusión de algún componente de la sangre contaminada, o sea, que esté contaminada, o algún órgano, tú sabes que se hacen trasplantes de órganos, por ejemplo, en los riñones, casi que es el trasplante que, por ejemplo, aquí uno creo que es el que más se realiza, el trasplante de riñón. Entonces, tenemos también en el caso de lo que es la hepatitis B, la hepatitis C, así como también el VIH. O sea, estas son causas que me pueden producir alguna de estas infecciones. Entonces, ¿cómo prevenimos eso? En caso de que ese virus se presente y no nos llegue. ¿Vacunas a modo de prevención? En el caso también está el caso del papiloma. El papiloma se que incluye, está acabando exacto, mundialmente. el papiloma también se asocia a este grupo de enfermedades, pero por ejemplo, por eso la importancia de la vacunación. Aquí yo te mencioné la hepatitis, entonces tenemos disponible la vacuna contra la hepatitis, tenemos disponible la vacuna contra la rubeola, ¿me entiendes? Y recientemente también tenemos disponible la vacuna contra el virus del papiloma. Sí, claro. Entonces, el resto de la enfermedad es higiene y sobre todo monogamia, por decirlo así, en el que se porten bien. Exacto. Que no estén de bellacos por ahí, solo con su pareja. Porque algunas de estas son de transmisión sexual. Entonces, síntomas que puede presentar el recién nacido, porque bueno, ya la madre tiene la enfermedad, ella salió embarazada. Entonces, ¿qué esperar si yo tengo cualquiera de estas? Entonces, ¿qué yo puedo esperar si estoy enferma y quiero tener mi niño? Bueno, estos niños pueden tener afección a nivel de la cabeza, que es la famosa hidrocefalia, que son los niños que tienen la cabeza grande, así como Piolín, la hidrocefalia. Pueden tener alteración a nivel de los ojos, pueden tener una afectación de lo que es la retina, que lo puede llevar a la ceguera. Por ejemplo, el caso más frecuente, o sea, la incidencia más alta, por ejemplo, de sordera, entre un 70 a un 80% de los casos de niños que nacen con sordera, se asocia a que esa madre tuvo rubeola. Okay. Pero también existen otras alteraciones en el momento del nacimiento. El niño puede presentar la ictericia, que lo pone amarillo. ¿Te acuerdas que hablamos de Eso fue uno de los primeros programas? Exacto, cuando hablábamos de la fototerapia con los niños que se ponían con ictericia. Entonces, niños que tengan, por ejemplo, ictericia, aumento del tamaño del hígado, aumento del tamaño del vaso, o sea, hepatoesplenomegalia, o sea, que niños que salgan así, barrigón, o niños que nazcan que se vean sépticos, o sea, desde el momento del nacimiento, o sea, que se vean que están infectados, no sabemos con qué enfermedad, entonces se sospecha de que puede ser un torch clap que tenga ese paciente. También estos niños pueden desarrollar anomalías cardíacas. Ay, Dios mío. Pueden presentar daños cardíacos permanentes durante toda su vida, la sordera, la ceguera, y muchos de estos niños no sobreviven, no sobreviven la etapa. ¿No tienen una vida prolongada? No, en el momento en el que el niño nace, hay niños que no sobreviven a pesar de que se le ponga su tratamiento adecuado. Exacto, o sea, sería una muerte neonatal, o sea, nació vivo y luego falleció. Pero también, ¿qué tantos casos se dan en el país de esto del síndrome de Torch? Hay muchos casos. Sí. Pero no tengo el dato exacto. Pero hay casos de Torch, sobre todo de sífilis. Mira que la gente cree que esos temas han desaparecido. No, la sífilis y le he escuchado mencionar mucho en estos días. Sí, la sífilis. La sífilis, hay como casos que por descuidos y eso han vuelto a resurgir. Y entonces la sífilis tiene varias etapas porque puede afectar al niño
en su vida de pequeño puede no darle una sintomatología, sino que la puede ya desarrollar ¿De adulto? no de adulto, sino cuando ya está más grandecito. Ok. O sea, el daño puede alterarle, por ejemplo, los dientes, puede alterarle a los niños los huesos, puede haber malformación de los huesos. Y en todas estas enfermedades, no, en las enfermedades que yo he mencionado, todas están en riesgo de presentar un aborto temprano, de nacer con peso o bajo peso al nacer, también lo hablamos en programas anteriores, pero también pueden tener restricción del crecimiento intrauterino, o sea, son niños que van a nacer más pequeños, por debajo del promedio, van a tener la talla, o sea, el tamaño de altura y el peso lo van a tener por debajo del promedio. Además, hay niños de estos que pueden terminar con retardo mental, con ceguera, con hidrocefalia, con sordera, así como también, como te dije, con la Creo muerte. que la clave está en que la madre se chequee, Exacto, que se haga todos los exámenes habidos y por haber así en su etapa de gestación, es lo más importante. para que prevenga que, ¿verdad?, a esa criaturita que no puede defenderse, para que prevea que estas cosas puedan suceder. Así es. Por eso la importancia de que vaya siempre a su médico, que se haga todos los exámenes que tenga que hacerse, que tome las vitaminas que tenga que tomarse, porque hasta la falta de vitaminas impacta en la vida futura del bebé. Ya luego, más adelante, haremos un programa de cómo la desnutrición, que bueno, que ese era el que lo quería traer hoy, pero tengo que prepararlo mejor. Sí. O sea, qué tan importante o qué impacto tiene la buena alimentación de la madre para ese niño durante su vida futura. O sea, qué importancia tiene tener una buena nutrición en el embarazo para la madre y para ese niño, no solamente con nacer, porque por ejemplo tú dirías, bueno, pero ya él nació, ya lo que hay que alimentarlo. Pues resulta que no, que existen otros nutrientes que al no recibirlos en ese momento de su vida intrauterina, le puede afectar de forma directa hasta su vida de adulto como nosotros. Pero ese es otro programa. Así es. ¿Va a hablar algo del tratamiento, doctora? El tratamiento, eso va a depender cuál enfermedad sea. ¿Cuál de las que ya ha mencionado? Del acróstico que me hizo aquí. Exactamente. Ay, Dios mío. Entonces, en algunos casos, esa madre puede o no puede lactar. Por ejemplo, una madre que tenga tuberculosis, si la tuberculosis está activa, no debe lactar. Si tiene VIH, si tiene hepatitis B, no es recomendable que lacte a su bebé. En el caso, por ejemplo, de la sífilis, la madre sí puede lactar o amamantar a su bebé, Sí. porque la sífilis sí, porque el tratamiento de sífilis es lo más barato, que penicilina, y todavía sigue siendo útil la penicilina. Entonces, en no hay ningún inconveniente que la madre amamante a su bebé. Los demás van a depender de qué se encontró. Entonces, lo que se hace es como si fuera un panel de estudios que se llaman así a base de las inmunoglobulinas que habíamos hablado en programas anteriores, que determinan de manera específica lo que son, por ejemplo, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que me va a decir si la madre tuvo el contacto con la enfermedad durante el embarazo, o si la madre, o si el niño tiene la enfermedad activa. O sea, son diferentes pruebas que se van a realizar. Entonces, dependiendo de cuál yo tenga, si es, por ejemplo, tosoplasmosis, si salí positivo a tosoplasmosis, si salí positivo a un herpes, si salí con varicela, por ejemplo, hice una varicela al final del embarazo, o sea, debe ser tratada la madre, también debe de ser tratado el bebé. Si salió con una hepatitis, con una tuberculosis, o sea, eso va a depender de cuál de todo este grupo de enfermedades
haya tenido Ok. la madre. Recomendaciones finales. Las recomendaciones finales es, ante cualquier duda, visite a su médico, y que toda madre o toda mujer en edad reproductora, en edad fértil, que quiera salir embarazada, que por favor asista de forma regular a su médico gineco-obstetra. Así es. Muchas gracias por estar ahí desde el portal. Hoy hablamos del síndrome de Torch. Así es. De Touch. La Entonces, doctora explicó ahí de qué se trata para que usted se oriente. Sí, Doctora, pero- ¿algo más que agregar? sí, recuerda a la gente que vamos a estar en mayo, en la noche. Ah, yo no me acordaba de eso. Pero doctor, eso no es ahora. En mayo, pero para que vayan sintonizando. Dios mío, eso no es ahora. Pero para que lo tengan pendiente, que después viene la gente. Va a haber un cambio de horario. sí, Tendremos la- un cambio de horario, entonces vamos Ojalá a... que Jason esté aquí. Si Jason no está aquí, pues nosotras mismas no tendremos. Vamos a ver. Sí. Va a ser un poquito más tarde. En la noche, a Porque partir la doctora tiene su consultorio ya, gracias a Dios. Amén. Ahí en ginecología y obstetricia. Entonces sus pacientes le están reclamando atenciones al horario que ella suele venir a orientar a la gente sobre temas de pediatría. Así que ya ustedes saben, estaremos avisándole ya cuando sea. Va a ser en mayo, ¿verdad? En mayo, pero que hoy estamos a 16 A del partir año. de mayo. A partir de mayo faltan como 2 lunes todavía. Exacto, pero hay un lunes que no va, que es el del 30. Ay, feriado. Sí. Ah, ok, ya. Yo tengo que trabajar, pero no importa. Tenemos todo que trabajar. Así que pásenla bien, feliz resto de la noche, descansen, pórtense bien y a chequearse, a vacunarse. Salud preventiva para que no nos agarren desprevenidos todos estos virus y estas bacterias y puedan las mujeres sobre todo afectar al bebecito, que no sea así. Muchas gracias por estar ahí. Hasta una próxima entrega, doctora. Despídase de su gente. Bye bye.